Bien, estimado estudiante, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Profesor. tardes, Buenas tardes, ingeniero. Bien, rapidito la lista, por favor. Alarcón. Alarcón. Alvarado. Presente. Buenas tardes. Álvarez. Presente, Álvarez. Anzules. Anzules. Argudo. Presente. Barco. Presente, buenas tardes, profesor. Hedor. Buenas tardes, presente. Bravo. Presente. Castillo. Castillo. Cedeño. Buenas tardes, Cedeño, presente. Constantine, perdón. Constantine. Corozo. Presente. Delgado. Presente. Pegán. Pegán. Verdi. Presente, profe. Isa. Presente, economista. León. Presente. Macas. Presente, economista. Martillo. Presente. Martínez. Martínez. Mera. Presente, Martínez, presente, ingeniero. Mero. Presente. ¿Presente Mera o Martínez? ¿Quién fue que dio presente? Mero, presente. Martínez, presente. Martínez presente. Mera presente. No. Mero. Sí. Mero. Montoya. Montoya. Narea. Presente. Pacheco. Pacheco. Presente, Pacheco Salazar. Palma. Presente. Parra. Presente. Ponce. Ramos. Presente. Rodríguez. Robles. Presente, profe. Salazar. Sánchez. Presente. Villaprado. Villaprado. Yagual. Presente. Yagual. Sí, igual presente. Yascarabay. Zambrano. Presente, profesor Yascaribay. Buenas tardes. Zambrano. Bien, vamos a ver si es que llegaron los atrasados. Alarcón. Anzules. Castillo. Constantine. Pegán. Mera. Presente. Mera. Montoya. Ponce. Rodríguez. Salazar. Presente. Salazar. Zambrano. Villaprado. Zambrano. Presente Constantine. Por favor. Tienen que decir presente, arreglar el micrófono. Bien. Secretaria. Buenas Secretaria. tardes. Buenas tardes. Sí, por favor, ¿quiénes son los grupos que tienen que exponer hoy día? No sé si recuerda, pero la clase pasada, no sé si lo vamos a dejar pasar. La clase pasada no pudieron exponer todos los grupos que habían planificado. Entonces, usted dígame nomás si Pero sí, continuamos. ¿sí alcanzaron a exponer los grupos? Ok. ¿Cuántos grupos pusieron?
estaba poniendo mi grupo, ¿no? Y de ahí ya pasó lo que pasó. Y los otros grupos no pudieron exponer. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que un grupo exponga el tema pasado y de ahí arrancan con el nuevo tema hoy día también, ¿ya? Ya, ok. Entre los grupos estaba el 4 y el 7 de la clase pasada para que uno de ellos sea. Ya, 4 y 7 exponen la clase pasada y después 1 y 2 exponen la clase de hoy. Dele rapidito. Ok. Comparta la diapositiva. Ya está autorizado para compartir, por favor. Por favor, los grupos, ¿qué pasó? Ya, yo voy a compartir la pantalla, profesor. Dele. Profe, disculpe que le interrumpa. Dice el compañero don Steven Ponce si lo deja ingresar a la clase. Ya lo acabo de autorizar. Buenas tardes, profesor. Disculpe por el resto. Estaba ocupado. Este es el grupo número 1. Buenas tardes, economista. El tema a presentar es el proceso de planeación de un escrito y de párrafo, las características de los elementos y sus tipos. La cita diapositiva. El proceso de planeación de un escrito. Nos dice que la planeación del escrito, por tanto, es la primera fase de la escritura, en que el autor toma las decisiones sobre el futuro del texto y lo esboza. Una cuestión que se define en la planificación es la tipología textual y el género al que se pertenecerá el texto, según se trate de un texto argumentativo, un texto descriptivo, un texto explicativo, un texto positivo o un narrativo. El texto tendrá una de las siguientes características determinadas, asimismo según el contenido temático y el contexto en el que se encuentre. El texto puede pertenecer a diversos géneros. Cada uno de estos géneros tiene una característica que el escritor debe decidir en la fase de planificación. En la formulación de los objetivos, una de las decisiones atañe a la elección del tema que se va a tratar. Características y elementos y tipo. El párrafo es visualmente reconocible, se muestra como una secuencia de líneas delimitada por la mayúscula inicial y el punto y aparte. La organización del escrito es párrafos de suma, transcendencia para la escritura y para la lectura. Por una sección, permite a quien redacta la organización y fluidez de sus ideas. Por otra, coopera la comprensión, seguimiento y memorización por parte del lector. En otro término, el párrafo tiene trascendencia como para la producción como para recepción de un escrito. Siguiente diapositiva. Característica del párrafo. Resumen. El párrafo puede definirse como unidad textual como tres características. Desde la perspectiva visual es una parte o bloque de escrito de expansión variable que empieza con mayúscula y acaba con el punto aparte. Desde la perspectiva
comunicativo, segmento del asunto de un escrito en paquetes menores de contenido o información desde un esquema de ideas primordiales. Situación de comunicación, tema audiencia y propósito. Texto que se describe, proceso de escritura, planificación, generar, organizar, formular objetivos, redactar, revisar, leer y rechazar, el control, memoria o largo plazo, conocimiento del tema, de la audiencia, conocimiento lingüístico, textual y pragmático. A continuación, mi siguiente compañero. Tipos de párrafo. Introductorio. Tal como su nombre sugiere, esta pluralidad de párrafos se ocupa de incorporar las ideas primordiales de un asunto definido. Desarrollo. Los párrafos de desarrollo son los que se conceptualizan y explican la iniciativa que propuso en el introductorio. Se delega de finalizar cada una de las ideas inscritas a los específicos. Esta pluralidad de párrafos se basa en empezar o exponer los sucesos de manera secuencial en orden cronológico. En consecuencia, resultan muy usuales en los cuentos, los textos literarios, las noticias, los reportajes y las crónicas descriptivos. Los párrafos descriptivos detallan meticulosamente la información acerca del asunto que se trata con el objetivo de despertar los sentidos del receptor. El creador usa la fuerza de los vocablos para manifestar sin reservas las cualidades y puntos a lo tratado. En la mayoría de las cosas, en dichos párrafos se utilizan los recursos literarios. Argumentativo. Esta clase de párrafo está enfocada en convencer o persuadir al lector sobre un definido asunto. El autor suele contratar, debatir y contraponer planteamientos en el propósito de que el receptor fija una postura al respecto. Expositivo. Los párrafos expositivos se caracterizan para describir vasta y profundamente las ideas o planteamientos de un asunto específico. Ahora bien, su expansión y dificultad van a depender del contenido que se realice. Bien, no se olviden por favor de enviar las diapositivas al grupo, a todos los grupos, los que pusieron y los que van a exponer. Dele. Y los que no expongan también. Sí se ve la diapositiva, ¿sí, profesor? Sí, se ve. Se ve bien, dele. Buenas tardes, profesor. Nosotros conformamos el grupo 7 y están integrados por Constantino Moreira, Salazar Pin, Yagual Lindao y Rodríguez Farías. Y nuestro tema es texto científico. Siguiente día, por favor. El texto científico. Los textos científicos son aquellos que tienen la intención de informar, de presentar o demostrar avances producidos por la investigación o transmitir conocimientos. Se trata de un texto en el que se maneja un lenguaje claro con sintaxis pertinente y oraciones ordenadas. Para esto debemos utilizar el lenguaje científico. Los textos científicos son ajenos a la personalidad del autor y a posibles influencias sobre los receptores. Emplean tecnicismo. El tecnicismo es una palabra que se caracteriza por su monosemia referencial y su valor denotativo, propios del campo de la investigación. Siguiente guía, por favor. ¿Qué es un texto científico? Un texto científico o publicación científica es un escrito proveniente y dirigido a una comunidad científica especializada. Es decir, son aquellos textos relacionados a un lenguaje especializado en los que se brindan información científica al lector, siguiendo un conjunto de normas académicas de presentación, exposición y referencia. Gracias. Siguiente, mi compañero. Dice la compañera que el micrófono no le sirve y que no puede hablar. Alguien que le reemplace entonces, por favor. Yo sigo, profe. Cualidades del texto científico.
Las cualidades son 4. La claridad. Es un texto sencillo, ordenado y con mucha claridad. La verificabilidad. Se debe comprobar mediante diversas fuentes la veracidad de lo que está escrito en el texto. Objetividad. Se da importancia a los hechos y datos y no a la opinión del autor. Y la universalidad. Son los temas tratados que deben ser comprendidos en cualquier parte del mundo y por cualquier persona. A continuación, mi compañero. El ensayo. El ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente de tipo expositivo argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección. Su punto de vista más o menos subjetivo dependiendo del tipo de ensayo que sea. El ensayo es un género literario, o sea, una de las formas que tienen las obras artísticas del lenguaje en el cual un autor aborda subjetivamente un tema, echando mano a la información que desea sostener para su punto de vista. El término ensayo es también frecuente en otros ámbitos artísticos, como el cinematográfico, en el que se habla del ensayo fílmico para referirse a una película que, en lugar de contar un relato, despliega algún tipo de idea o concepto. Ensayo fotográfico similarmente se usa en el ámbito de la fotografía, para referirse a un conjunto de imágenes entrelazadas que abordan un mismo tópico. Características del ensayo. Las principales características del ensayo son: se trata de un escrito en prosa, riguroso en tono y forma, que aborda un tema significativo escogido por el autor. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que se asuma o no una postura al respecto. A menudo está escrito con fines pedagógicos o propedéuticos, o también para sumar conocimientos a un área específica de la academia. Se considera un género literario perteneciente a la didáctica, emparentado con la miscelánea, la epístola o la disertación. Su extensión puede ser variable desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Tipos de ensayo. Crítico. Expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, etc. Literario. Busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, política, moral, etc. Científico. Combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. Argumentativo. Tiene como objetivo defender una tesis, propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Filosófico. Interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias, etc. Descriptivo. Su objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien. Expositivo. Este es específico, se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas. Biográfico. Define la vida, obra, historia o datos personales de algún personaje, con el punto de vista personal. Gracias, esta ha sido la exposición del grupo 7. Buenas tardes. Disculpe, profesor, ahí sigue la exposición del grupo número 4. Está en sala de espera la compañera, lo que pasa es que se cambió de dispositivo, quería saber si la puede aceptar para que comparta las diapositivas. Ya la vi, la acabo de dar ingreso. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 4, integrado por Lady Yascarabay, Jorge Alarcón, Cedeño Cabrera Kelvin y Juan Alvarado. Los temas que nos tocó exponer fueron los procesos de planeación de un escrito, párrafos, características, elementos y tipos del mismo. La primera diapositiva, por favor.
Procesos de planeación de un escrito. La planeación de un escrito es la etapa inicial del proceso de escritura. Es en la que se proyecta el texto que se quiere escribir. Implica todo lo que se piensa, hace y escribe un autor desde que decide producir un texto hasta que inicia el borrador. En el borrador se materializa el plan de escritura trazado en esta fase. Siguiente diapositiva, por favor. Una planeación efectiva de 4 subetapas que facilitan la proyección del texto. Dichas etapas son representar la tarea, reunir la información, generar ideas y organizar las ideas. Las etapas de planeación. Primera etapa es representar la tarea. Responde a las preguntas que me están pidiendo y esclarezca la situación retórica. ¿A quién le escribo? ¿Qué le escribo? ¿Para qué le escribo? Aclara a la audiencia el contenido y la tipología textual y el propósito del texto. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda etapa es reunir información. Una vez delimitado el tema, investigue sobre él. Se recuerda utilizar fuentes confiables. Generar ideas. Plasmar las ideas que surjan acerca de lo que se diría en el texto. Existen muchos métodos que se pueden utilizar para buscar ideas. Uno de esos es la escritura automática o libre. Consiste en escribir de manera rápida y constante, apuntando todo lo que nos pasa por la cabeza acerca de nuestra idea. Otra sería la lluvia o torbellino, tormenta de ideas. No valorar las ideas a puntas, palabras sueltas o frases, no concentrarse en la escritura correcta y organizar las ideas. Espérese un ratito, déjeme solamente reforzar una cosa. En reunir información se recuerda utilizar fuentes confiables. ¿Qué son fuentes confiables? Fuentes fidedignas de acuerdo al tema que estoy investigando. De pronto, si yo quiero investigar sobre un tema demasiado informal, el fútbol, cuánto quedó Barcelona ayer, yo reviso los periódicos, el Universo, la revista Vistazo, la revista Estadio, ya está la información. Pero si estoy haciendo un artículo científico o estoy investigando, haciendo una investigación más profunda, debo ir a fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Pues las principales fuentes confiables son las fuentes primarias, que son las fuentes de donde sale la información. Si, por ejemplo, estoy haciendo un artículo sobre la Universidad de Guayaquil, sobre la Facultad Industrial, y sobre su proceso de desarrollo virtual, de clases virtuales. Entonces voy a investigar y voy a entrevistar al decano, voy a entrevistar a los profesores, voy a entrevistar a los estudiantes. Su fuente primaria de información que me van a decir si están contentos, si les parece bien, qué les falló, qué acertaron en la parte virtual, qué es lo que podríamos mejorar. O sea, hay información de fuente primaria. O sea, la fuente primaria siempre es la fuente original, donde se origina el problema, donde se origina la información. Por ejemplo, si alguien se cae, va caminando y se cae, no le voy a preguntar al vecino. Si yo le pregunto a la persona que estaba al lado, o la persona que estaba en la esquina y que le vio que se cayó, oiga, él se cayó o ella se cayó, cuénteme, ¿qué pasó? Ya esa fuente no es primaria, esa fuente es secundaria. La fuente primaria es la persona. Usted le pregunta a la persona, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? No, es que la señora dice, pisé mal, es que este taco es muy alto y se me rompió, es que pisé justo al lado del alcantarillo, había un hueco, o sea, ahí te explica esa fuente primaria. Pero si le pregunto a alguien que vio, al policía que pasaba, es fuente secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la fuente primaria es la fuente original. Y la fuente secundaria es una fuente que cuenta un evento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fuente primaria son donde se genera la información. Fuentes secundarias, por ejemplo, si quiero investigar sobre economía, voy a investigar sobre página del Banco Central del Ecuador. Es una fuente secundaria, pero una fuente oficial que me va a mostrar las cifras del país organizadas. Quiero saber las exportaciones, las importaciones. Quiero saber a cuánto está el precio del petróleo. Yo puedo revisar en el periódico cuánto está el precio del petróleo, pero la fuente fidedigna va a ser definitivamente pues, las cuentas nacionales que son llevadas por el Banco Central del Ecuador. La inflación. La prensa puede ir a los mercados y le puede preguntar a la persona, oiga, le subió la papa, ¿qué opina que subió la papa? No, no es posible que suba la papa todos los días. Pero subió la papa, pero no subió el arroz, no subió el queso, no subió el aceite. Entonces no se puede hablar de inflación. ¿Quién me va a decir sobre la inflación? El INEC.
el Instituto de Estadística y Censo, que es el encargado de hacer el cálculo de inflación todos los meses y todos los años. Para todos los meses y para todo el año. Entonces depende de la fuente que yo vaya a tomar. Si mi fuente es la extra, no es una fuente fidedigna. Es que en la extra dijo que había inflación del 3% mensual. Y usted revisa en el Banco Central dice que la inflación es el 2% o el 1.5%. O sea, ¿a quién le creo? Bueno, la fuente oficial. No le puede creer al extra o al universo. Porque la fuente, dependiendo de la fuente, es más confiable su investigación. Si usted va a hacer una tesis, tiene que ir a fuentes confiables. Tiene que investigar artículos científicos ya hechos. No solamente voy a investigar de los libros. También hay otro tipo de investigación. Yo ahorita acabo de hacer un artículo científico sobre el empowerment, el empoderamiento en las instituciones públicas. Y se investiga a otros autores y esos otros autores han publicado y en base a esa publicación de los otros autores yo saco mis conclusiones. Eso también se puede hacer, eso también es investigar. ¿Ok? Pero debe ser fuente confiable. Yo no puedo basarme en lo que dijo el extra. Mis citas no puede ser lo que dice el periódico. A menos que de pronto esté haciendo yo un reportaje de periódico mismo. Y estoy diciendo, bueno, voy a hacer un reportaje de los 10 años de Codice. Entonces voy a investigar todo lo que pusimos o lo que habló Codice en los 10 años. Bueno, es una investigación periodística en base a la fuente, que en este caso es Ecoavisa, que es la investigada, fuente primaria. Pero si yo hago un artículo científico, estoy hablando de ciencia, de medicina, de economía, de marketing, no voy a investigar o no voy a basarme en noticias de la prensa que muchas veces no tienen soporte científico. Debo ir a la ciencia y mis fuentes deben ser sobre artículos científicos ya hechos, ya probados, ya verificados. ¿Sí? Porque si no caemos en mentiras. Por años se dijo, no, es que las Galápagos están vendidas a China. Ya han pasado 2 gobiernos, estamos en el gobierno de Lazo, y todavía no hemos vendido a China. Todavía China sigue, Galápagos sigue siendo de Ecuador. Nunca tuvieron venida de China. Y es más, el presidente fue a China y no fue a pedirle a China que devuelva las Galápagos. Porque las Galápagos nunca estuvieron con China. Eso son mentiras. Peor redes sociales. Imagínense que alguien haga una investigación y su fuente sea las redes sociales. O sea, terrible. O sea, usted de pronto puede hacer un artículo, también depende de la ciencia que usted esté trabajando. Pero yo soy periodista y voy a hacer un artículo para el periódico, para la revista del fin de semana en El Universo, sobre las redes sociales. Ah, bueno, entonces ahí usted investiga las redes sociales, hace análisis, y pregunta a usuarios, y saca su artículo. Pero si yo voy a hablar de economía, no puedo basarme en lo que digan las redes sociales. Es que las redes sociales dicen que estamos bien. Es que las redes sociales dicen que estamos mal. Es que la prensa dice que estamos mal. O la prensa dice que estamos bien. No me puedo basar en lo que diga la gente. Lo que diga otra persona no puede ser basado no es una fuente confiable para mí. Dependiendo del contexto de la investigación. Si estoy investigando el lamentable aluvión que hubo en Quito y voy a hablar con las personas que fueron afectadas, ahí sí es una fuente confiable porque estoy investigando. Quiero saber cuántos fueron afectados, quiero saber cómo se encuentran, cuántos fueron ayudados por la empresa privada, qué tipo de ayudas llegó, qué ayuda tuvo el gobierno, etc. Si voy a hacer un análisis económico de la situación de ellos, también. Ahí está la información. Pero no puede ser las redes sociales o no puede ser el periódico una fuente fidedigna o confiable de la investigación. Por lo menos de la investigación que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo una investigación documental, ahí yo sí me puedo basar en documentos. Pero ahí depende qué documento me basa. En artículos científicos avalados por la ciencia o en artículos de periódico. ¿Cuál tendrá más valor? Obviamente los artículos científicos avalados por la ciencia que los artículos en el periódico. Bien, solamente para reforzar, no quería dejar pasar este tema de las fuentes confiables porque es importante en su investigación.
Usted no puede poner la bibliografía de su tesis en el rincón del vago. Usted tiene que investigar otras tesis de otros estudiantes. Porque puede ser que usted quiera, usted está en telemática, usted quiere hacer, bueno, una página web para controlar, a ver, ¿para qué puede ser? Una página web para... Ya, una página web para las aulas virtuales. Por ejemplo. Para mejorar las aulas virtuales, para capacitar a los docentes, lo que sea. Y usted va a investigar. Tiene que investigar primero si ya alguien ya lo hizo. Eso es lo primero. Ah, es que alguien lo hizo, pero lo hizo para la Universidad de Cuenca. Lo hizo para la Universidad de Perú. Lo hizo en Colombia, para su universidad. Ah, chévere. Pero lo han hecho para Guayaquil, ¿no es Guayaquil? Sí, pero lo han hecho para la Facultad de Medicina. Para la Facultad Industrial lo han hecho. Pero usted revisa, no lo han hecho la página para la Facultad Industrial. Entonces la hago para mi facultad. ¿Sí me explico? Tiene que investigar primero si ya están hechos. Y si ya está hecho para industrial, usted lo puede actualizar. Resulta que ese trabajo lo hicieron en el 2010. Ya han pasado 10, 12 años. Está desactualizado. Entonces usted hace el trabajo nuevo de la página web para la Facultad Industrial, pero actualizada, con los nuevos procesos, con las nuevas formas que hay, las nuevas interacciones, los nuevos servidores. Yo no sé, no soy experto en sistemas. Y usted lo aplica. Pero no puede hacer un tema que ya esté hecho. Lo puede actualizar, mejorar, o lo puede aplicar. Alguna vez había esos concursos de robot. Yo decía, bueno, pero robots siempre hacen. Lo hacían en la Salesiana cuando yo estaba en clase ahí. Sí, el profesor me dijo, no, pero es que una cosa es que lo hagan en otra universidad, otra cosa es que lo hagamos aquí. Tiene razón. No es lo mismo que lo hagan en otros lados. Lo pueden hacer y felicidades si lo hacen. Pero usted también lo puede hacer. Y es mucho mérito que usted lo haga. Y esa es la ventaja. Entonces usted puede hacer una investigación para su tesis en base a algo que sea o sirva para la facultad, algo para aplicar a la facultad e investigarlo en la facultad. No hay ningún problema. O lo puede hacer para... Ya lo hicieron para industrial. Ya lo hicieron en el 2019. O sea, está solo 2 años. Entonces ya está actualizado. Entonces ya lo voy a hacer entonces para ciencias naturales. Ahí también lo han hecho. No lo voy a hacer para la carrera de enfermería de la Facultad de Medicina. Ah, no lo han hecho. Listo, hágalo. Entonces, y lo hago. Entonces tengo que investigar quiénes han hecho el tema que yo estoy planteando. Otra cosa que es importante es las fuentes que voy a tomar y la disponibilidad de esa fuente. Porque puede ser que sea un tema muy bonito o muy estratégico y no tenga yo acceso a la información. Si es aquí en la universidad, por supuesto que me van a acceso. Pero, por ejemplo, si es una página web para el municipio de Guayaquil, para la prefectura de Pichincha, y no tengo acceso, no conozco, voy a investigar, a pedir permiso, no me lo dan. Entonces, no se puede, o no es fácil el acceso. O de pronto es sobre unos contratos petroleros, entonces es una información clasificada del Estado y no puedo tener acceso a esa información. Entonces tienen que hacer una preinvestigación de más o menos dónde va a reunir la información y cuál es la fuente y la calidad de fuente. Ah, no, es que como yo no puedo averiguar o no puedo investigar en el Estado, voy a tomar como fuente los periódicos, las investigaciones que hizo Visión 360. Sí, pero yo corro un sesgo, porque no estoy yendo a la fuente. Y esa información, si yo voy a utilizar fuentes secundarias, tengo que buscar la forma de utilizar varias fuentes y hacer lo que se llama contraste. ¿Qué es el contraste? Bueno, posiciones a favor y posiciones en contra. Y darle al lector la oportunidad de sacar conclusiones en base a sus propias convicciones. Pero si pongo solo información a favor, estoy tratando de que la gente piense igual a favor. O si saco en contra, que la gente solo piense en contra. Cuando la prensa, por ejemplo, está a favor de algo, se dedica a darle. A todo el mundo le quedó claro de que los policías pobrecitos no pueden disparar. Hicieron un drama y la prensa como nunca a favor de la policía.
Y ahora resulta que la policía no tiene balas, no tiene, no tiene armas, no tiene chaleco, no tiene ni para la gasolina, no tiene ni para los viáticos cuando vienen a vivir acá o aquí. O sea, no tienen nada. Entonces el problema no es de pronto que puedan disparar o no. El problema es que no tienen los argumentos, no tienen los patrulleros, no tienen los chalecos, no tienen las armas. Es falta de inversión pública. Entonces ahí, si yo me basaba en lo que decía la prensa, yo ya me quedaba con la falsa idea de que, no, pobrecito, es problema de las leyes. Y es un todo, ¿no? Puede ser que algo afecte las leyes, pero es un todo. Es un todo, muchas cosas que le faltan. Bueno, eso es otro tema. Regresamos entonces a la fuente confiable. Debemos utilizar fuentes que me garanticen la calidad de la información y me garanticen la calidad de investigación misma. Una vez que yo consigo eso, yo le doy de largo a la investigación. Organizo las ideas, primero las genero. Generar ideas es como cuando yo les digo, bueno muchachos, vamos a hacer una fiesta. ¿Qué les parece de carnaval? Entonces, ahorita que pasó San Valentín, de San Valentín. Entonces nos reunimos en el curso, y las chicas dicen, bueno, profe, hagamos correo del amor. Chévere, ¿qué más vamos a hacer? Contratemos un memo, ¿cómo se llama eso? Un mimo para que haga, y anime a la gente ahí mientras está en, ya, hagamos la cárcel para meter a los que no bailan bien y manden mensajes de amor. Hagamos correo del amor. Hagamos burbujas, espuma en la pista de baile. Ya, y bueno, ¿y cómo vamos a promocionar la fiesta? Bueno, vamos a promocionar las radios, vamos a regalar entradas, hagamos sorteos. Ahí están las lluvias de ideas. Generamos las ideas en base a la escritoria, a escribir de forma libre, automática todas las ideas lanzadas. De ahí las vamos a clasificar en función de las más importantes, ¿no? Eso se llama valorar las ideas. Y encajarlas e integrarlas ya en el plan general. Entonces, así que para una fiesta también es un artículo. Voy a hacer el artículo, voy a investigar sobre esta situación, voy a investigar sobre el efecto de la pandemia en la economía del Ecuador en el periodo 2020-2022. Y empiezan las ideas, bueno, voy a averiguar primero cuánto estuvo el precio del petróleo, cuánto estuvo el salario básico, cuántas personas perdieron empleo, cuántas personas están en su empleo, cuántas personas pudieron recobrar su empleo de 2020 a 2021 porque la economía se reactivó. O sea, lanzo todas las ideas que se me ocurren y las clasifico, las puedo jerarquizar cuáles son las más importantes y luego obviamente las organizo en función de lo que voy a necesitar para la investigación. Es que no puedo, tengo como 50 ideas y voy a poner las 50, no puedo, es muy grande. Tengo que jerarquizar y cojo las más importantes. Cojo las que puedo tener información más fácilmente y puedo formular una idea de lo que es la crisis o significó la crisis de la pandemia para el Ecuador en el periodo 2022 o 2021, ¿ya? Y hago la investigación. Busco fuentes de información, busco gente que me dé la opinión, investigo, etc. Ya armo mi investigación en base a eso. ¿Ok? Entonces, eso básicamente, ¿no? Reunir información, generar las ideas, organizarlas, y luego, bueno, luego sigue el compañero. Siga, por favor, disculpe que lo interrumpí, pero es importante que resalte lo bueno de tener una fuente confiable y lo necesario en su investigación. Siga. Siga, niño, disculpe. Buenas tardes, profesor. Voy a hablar sobre las características de un párrafo. La coherencia. Todas las oraciones y los párrafos que integran el texto final deben estar correctamente articuladas de tal manera que todo tenga sentido y lógica al momento de leerlo. Concordancia. Gramaticalmente los elementos del párrafo deben coincidir en cuanto al número, plural o singular. Si quien habla corresponde a la primera, segunda o tercera persona, a la correspondiente primera y segunda, conjugación verbal y en cuanto al género usando masculino, femenino, común o ambiguo. Unidad, que el párrafo se enfoque en un solo tema principal. Congruencia, el texto final debe tener sentido y lógica en todos sus párrafos con la idea que se quiere transmitir.
Elementos de un párrafo. Oración inicial. Da introducción al tema o idea principal del texto. Oración de desarrollo. Tiene como fin precisar y explicar el tema principal. Oración de conclusión o cierre. Generalmente es una recopilación o resumen en el que se reitera algún dato relevante. Marcadores textuales. Son aquellas palabras o conjunciones que ayudan a estructurar las frases de desarrollo de los párrafos, por ejemplo, sin embargo, a pesar de, aunque y entre otros. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los tipos de párrafos. Los párrafos se han clasificado de diferentes maneras, por su contenido, estructura lógica y ubicación. Párrafo argumentativo. Su objetivo es mostrar una idea central que busca convencer al receptor de un hecho. Estructuralmente, primero enuncia una idea a defender y luego muestra los argumentos, los fundamentos o las conclusiones. Párrafo conceptual. Se utiliza más en textos de tipo literario o poético y un poco en los textos técnicos, periodísticos y científicos. La idea central de estos párrafos es explicar un pensamiento a veces complejo del autor. Las definiciones de diccionarios, glosarios y manuales son un ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Párrafo informativo. Contienen la idea central del texto. Los párrafos informativos son similares a los párrafos de desarrollo, ya que contienen de manera extensa la información sobre el tema principal del escrito. Existen otras categorías como los explicativos que dan a detalle información y los expositivos que acomodan la información de manera ordenada. Tenemos el párrafo narrativo. Este tipo de párrafo es parecido al cronológico, ya que en él se encuentran los hechos que han ocurrido en una historia o situación. Tenemos el párrafo descriptivo. Consiste en una relación sobre las características o peculiaridades de un sujeto, un acontecimiento, un ambiente, una idea, un objetivo tangible o intangible. Espera un ratito. Voy a hablar ahorita. Lo voy a dejar para el resumen, pero estamos corto de tiempo, así que déjenme resaltar esto de aquí antes de que se me pase, se me vaya a olvidar. A ver, en esto de los párrafos, imagínense que ustedes en su tesis, en su investigación, en su artículo científico, van a utilizar uno, dos o todos los tipos de párrafos, dependiendo de la investigación que haga. Pero, por ejemplo, principalmente voy a utilizar el informativo. ¿Por qué? Porque ahí va la idea central del texto, lo que usted va a investigar. Y son parecidos al párrafo de desarrollo porque es donde usted desarrolla la idea. Usted está informando lo que ocurrió. Usted está diciendo, miren, pasó esto, es que en el año 2020 se cerró la economía y eso trajo que las empresas empiecen a tener que cerrar, la gente no compraba porque estaba confinada. Eso está informando y está narrando, está utilizando los dos párrafos por una situación que está ahí. O sea, se va a usar los dos párrafos porque está narrando también. Este tipo de párrafo es utilizado para una historia, una situación. Usted va a narrar los hechos que ocurrieron. Está informando y narrando los hechos que ocurrieron. Depende del tema. Si usted está haciendo una investigación sobre, por ejemplo, el porcentaje de alumnos que han dejado la carrera o la facultad por la pandemia, o por estar en la parte virtual. Entonces usted va a investigar, va a ir a las estadísticas, va a ir a la facultad, va a investigar cuántos se han retirado, de los que se retiraron, tiene que investigar, pues tiene que hacer una encuesta, cuántos se retiraron porque no es el único caso, se va a retirar porque no tienen plata para la parte virtual, para el internet, o no tienen no tienen computadora, no tienen ni siquiera celular, que puede ser el caso. Entonces sí, el problema fue la parte virtual, por eso se han retirado. Bueno, se retiraron porque no tienen para la pensión, bueno, en este caso es gratis, pero no tienen ni para el pasaje, se retiraron porque empezaron a trabajar y no les da el tiempo, se retiraron porque se casaron. O sea, hay muchos casos
muchos motivos porque se puede retirar. Pero yo tengo que en mis párrafos informativos informar lo que yo encontré, lo que yo investigué. Ese es el resultado de lo que encontré, que esos son los motivos, o por supuestos motivos del retiro de los estudiantes de la carrera. Ahora ya el párrafo narrativo voy a narrar los hechos. Ya es que en el 2019 los motivos del retiro era esto, pero en el 2020 agréguele la pandemia, el miedo, agréguele que estaban confinados, agréguele que no tenían computadora, porque por último, antes de la pandemia, si usted tenía computadora o no, era relativo, porque usted podía asistir a clase y cualquier trabajo lo hacía en un cyber. En el momento de ser exclusivamente virtual la carrera, o sea, por ahora, por estos meses que hemos tenido de confinamiento y de pandemia, usted ya ahora sí necesita una computadora y si no la tiene, ¿cómo hace? Puede ir al cyber, pero igual, para todas las clases estar en el cyber, imagínense que hoy día haya tenido clases desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 horas de internet. No sé cuánto estará un cyber, 50 centavos. 8% son $4 diarios. 5 días a la semana son $20. 20 con 4 semanas son 80. Son $80 que usted necesita como mínimo para tener las clases. ¿Tienen la plata para hacerlo, sí o no? No, muchos alumnos no pueden. Entonces debe haber alumnos que se retiren también por eso. Entonces ahí viene la parte informativa y narrativa en cuanto a los hechos que han ocurrido, que son de dominio popular. Y la parte descriptiva consiste en que la relación sobre las características y peculiaridades del sujeto, un acontecimiento o un ambiente, voy a describir la idea, un objeto intangible. Hace una narración detallada de cómo es, o cómo se comporta el objeto o el sujeto en cuestión. Entonces yo voy a describir cuáles son las características. Por ejemplo, voy a describir, ya narré los hechos, ya estoy informando de lo que ha pasado, pero puedo narrar o describir cuál es la situación de uno o varios alumnos. Y pongo como ejemplo de la alumna tal o el alumno tal, que la situación de ellos fue así, que ellos no tenían trabajo, que los padres perdieron el trabajo y que tenían que levantarse muy temprano para que desde su casa, coger doble bus y de ahí llegar a la universidad, y ya que por lo menos ya no pagan eso, pero igual no tienen computadora. O sea, hago una descripción de la situación para poner un ejemplo, que eso también puedo hacerlo en los artículos científicos y lo puede hacer usted en su tesis. Y de hecho, por ejemplo, si van a hacer la página web, necesita un servidor, tiene que describir las características del servidor. Yo no soy experto, pero me imagino que tiene características de capacidad, de electricidad, de lo que sea. Tiene que describir. Usted tiene que poner ahí, en los párrafos descriptivos, de cuál es la situación. Hasta de la página web, qué tipo de página web, cuál va a ser el link, no sé, no soy experto en eso. Pero tiene que usted definir muchas cosas y eso va a tener que usar párrafos descriptivos. Entonces, estos párrafos se vuelven sumamente importantes a la hora de elaborar su artículo científico, a la hora de elaborar su escrito y cuando usted vaya a hacer su tesis. Pero tiene que cuidarse muy bien de cómo los usa y en qué momento los usa. Más que nada, en las conclusiones va a usar por lo general párrafos informativos. En el desarrollo de la información va más lo narrativo y lo descriptivo. Pero en las conclusiones va más el informativo. Lo que usted ya, una vez que ya investigó, llega a unas conclusiones, está informando la conclusión. Está informando que usted piensa que pasó esto y esto. 5 conclusiones, 10 conclusiones, 8 conclusiones. Usted va a utilizar más el párrafo informativo ahí en las conclusiones. Bien, hasta ahí, siga. Siguiente diapositiva, por favor. Párrafo de causa-efecto. Presentan los motivos y las consecuencias de un hecho o situación. Tenemos los párrafos deductivos. La oración inicial plantea el tema a grandes rasgos y las siguientes oraciones desarrollan ideas más particulares. Párrafos inductivos. Son párrafos que se organizan a la inversa de los deductivos. Las primeras oraciones plantean argumentos que concluyen con la idea principal al final del párrafo. El párrafo cronológico.
Está muy relacionado con las narraciones de un suceso o una noticia, ya que describe el orden en que sucedió un evento. Párrafo funcional. Es de breve extensión y su objetivo no es transmitir la información de la idea central del texto. Su intención es enunciar ideas de desarrollo que orientan el flujo de discurso. Igualmente, estos párrafos pueden estar antes o después de los párrafos informativos. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición del grupo 4. Bien, vamos a dar ahí las exposiciones porque tengo que cerrar con el resumen y son prácticamente 2 temas los que hay que cerrar. Bueno, ya algo avanzamos en lo que los párrafos, por eso intervine. Vamos rapidito con la planeación de los escritos, que es básicamente la etapa inicial del proceso de la escritura. Voy a escribir, voy a hacer un ensayo, voy a hacer un artículo científico, voy a hacer una propuesta, una ponencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, yo defino. Pero voy a comenzar primero planificar. ¿Qué es planificar? Cuando yo preveo lo que voy a ocurrir y yo planifico, hago un plan de acción de lo que voy a hacer. ¿Ok? En la que se proyecta el texto que se quiere escribir. O sea, ¿qué es lo que quiero escribir? Yo ya proyecto ahí qué es lo que voy a escribir. Y como yo les mandé un deber, ya tienen que haber, como todavía no habíamos topado el tema de lo que es un ensayo, tienen que haber investigado. Mi secretaria ha puesto ahí que en internet, en YouTube, hay bastantes videos para aprender eso. Y sí, tienen que haber buscado información de qué es un ensayo, cómo se hace, cómo es la metodología, etc. Porque obviamente eso es lo primero que se hace uno cuando va a comenzar a escribir. ¿Ok? Implica todo lo que se piensa, se hace o escribe el autor y decide producir en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a escribir en el texto? Es lo que yo estoy produciendo, lo que yo estoy pensando, lo que estoy investigando. Eso va en mi texto. Y para iniciar tengo que hacer un borrador. ¿Qué es un borrador? El borrador es el plan de la escritura trazada. Es un bosquejo de lo que voy a hacer. Y luego pues viene obviamente ya el proceso avanzado de planeación. Bien, aquí pone en este grupo puesto tareas, etapas que facilitan el texto. Sí, representar la tarea, reunir la información, generar ideas, organizar las ideas. Básicamente, yo voy a escribir sobre bajar de peso. Mi experiencia. No soy experto, no soy nutricionista. Si yo fuera nutricionista, tengo que basarme en artículos científicos. También yo lo puedo hacer sin ser nutricionista. Pero ahí corro el riesgo de que no estoy en mi campo de acción. Lo que yo sí podría poner, por ejemplo, como un artículo científico, es no sobre bajar de peso, sino que la parte económica, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, el efecto económico de bajar de peso, por ejemplo. Y ahí no estoy investigando que cuántos gramos bajé, que lo puedo poner como texto informativo, ¿no? Puedo describir el proceso de bajar de peso, el tiempo en un año. Que por ejemplo yo en un año bajé más de 100 libras. Pero también como mi análisis debe ser económico, yo tengo que ver ahí cuál fue el efecto económico. Pagué gimnasio, pagué nutricionista, la dieta es más cara. Cuando estoy en el trabajo, estaba en presencial, tenía que ir a almorzar y todos los menús o los planes de dieta son más caros. El sitio donde voy yo a comer, el almuerzo de dieta sale $4.50, el almuerzo normal $3.50. Y hay otros lugares que dan hasta $3 de almuerzo. O hasta $2.50 hace 2 años. Entonces, y hago el análisis económico de todo lo que tuve que incurrir para bajar de peso. Porque no es fácil. Entonces, ahí sí yo estoy investigando y voy a hacer un artículo para decir el costo que puede generar en dinero la etapa de bajar de peso de una persona. Entonces, yo no estoy hablando de que las calorías, lo puedo mencionar, pero eso lo puede hacer un nutricionista.
Y el nutricionista que te va a decir si hice bien la dieta, no hice bien la dieta, si de pronto bajé peso bien, si me quedó la piel flácida, si me quedó esto, si estoy medio anémico, no estoy medio anémico. Eso me lo dice ya un nutricionista. Mi análisis desde el punto de vista económico, porque es mi rama. Y ahí tengo que ver si la persona, al tener éxito en bajar de peso, cuál fue el costo económico de ese proceso de bajar de peso, ¿no? Para eso, entonces, vamos a hacer primero las etapas, ¿no? Primero la información, vamos a reunir información. Vamos a investigar, vamos a hablar con las personas que bajaron de peso, qué es lo que tuvieron que hacer, cuáles fueron los costos que tuvieron que hacer, los sitios que visitaron, todos los gastos que hicieron. Generar ideas, bueno, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner los costos, vamos a poner los costos indirectos. Los costos directos es lo que yo pagué por los almuerzos. Los costos indirectos es, por ejemplo, o los costos, no serían indirectos, los costos indirectos en el sentido de la gasolina. O sea, me movilicé más de lo normal porque yo no puedo comer en la facultad porque en la facultad no hay comida dieta. Yo tenía que salir en el carro al lugar más cercano que estaba por Urdesa para poder comer dieta. O tenía que llevar mi comida, dieta, y comer en la facultad. Con lo cual también exigiría un costo adicional por llevar la comida dieta a la facultad. Entonces todo eso está dentro de las lluvia de ideas, las ideas y luego las organizo y escojo las mejores, ¿no? Escojo las mejores en función de eso, de lo que se llama evaluar las ideas y escojo las mejores. Bien, les pongo un rango, ¿no? Bien, etapa de la planeación. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Cuál es la teoría que estoy aplicando? ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Qué estoy escribiendo? Bueno, si estoy hablando de la parte económica de bajar de peso, le estoy escribiendo a personas que quieran bajar de peso, ¿no? Le estoy escribiendo a otros colegas economistas que quieran aprender sobre la investigación de bajar de peso, porque yo al menos no he visto realmente que hayan hecho un análisis económico de bajar de peso. También inclusive podría hacer un estudio económico sobre las empresas dedicadas a comida dieta, que hay muchas. Hay comidas a domicilio de dieta, que yo podía recibir en la facultad comida dieta. Había un costo adicional, por supuesto, que te llevan a la facultad en la dieta. Ya elaborada por personas, por chefs, que estaban encargados de contar las calorías y que sean pocas calorías en la dieta. Entonces, todo eso está dentro de la posibilidad de hacer yo mi artículo, ¿no? Mi investigación. Reunir la información, cada vez limitado por el tema que se investigue, organizar las ideas, generar las ideas, y la lluvia o torbellino o tormenta de ideas, que es la generación de ideas, de donde sea, como sea. Ya después las valoro, ya después las evalúo y las selecciono en función de lo que necesito y creo que debe aparecer en la investigación. Porque en esa lluvia de ideas puede haber una idea que sea totalmente banal, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, dentro de la investigación de bajar de peso en la parte económica, a alguien se le ocurre poner ahí, o se me ocurre a mí mismo decir, bueno, y si yo analizo cuánto perdió el bar por la comida que dejó, o el ingreso que dejó de percibir por no venderme el almuerzo el año que estuve a dieta. Sí, yo puedo hacer ese análisis económico, pero ese sería un tema exclusivo. El análisis que estoy haciendo desde el punto de vista mío, de cómo me afectó económicamente, o cuál fue el efecto, no efecto, sino cuál fue el efecto económico de la dieta todo un año. No estoy hablando del efecto que le pudo haber causado al bar. Si quiero hacer eso, puedo hacer un artículo exclusivamente para eso. De todas las personas que estaban a dieta en la facultad, ¿cuánto dejó de vender la señora del bar? Por ejemplo. No sé si me estoy explicando ahí. Entonces, como no tiene mucho que ver con el tema, no pongo el tema del bar, sino me sigo centrando en las ideas que refieren al tema general, que es el de el efecto económico de haber bajado de peso. Bien, luego viene características de un párrafo. La coherencia, ¿qué significa? Que todas las oraciones del párrafo integran el texto.
y tengan referencia no solamente al tema central, tengan referencia al párrafo. Yo estoy escribiendo sobre el tema económico de bajar de peso. Y en un párrafo no puedo poner, por ejemplo, que la pandemia me impidió ir a la facultad y que me tuve que quedar aquí en la casa y que aquí en la casa no puedo hacer la dieta. O sea, con más razón se puede hacer la dieta aquí en la casa porque en la casa cocina y puedo pedirle a mi mamá que cocine, que de hecho es así, que cocine dieta para mí. O puedo pedir dieta a domicilio. O sea, se puede seguir. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que tener coherencia y concordancia con lo que estoy investigando, lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de la parte económica, cómo afecta la parte económica a la dieta, no puedo meter, por ejemplo, por coherencia, el tema psicológico. Si me afectaba o me afectó psicológicamente el hecho de haber bajado de peso. Porque ese no es el tema. Puede haber una investigación de parte de un psicólogo o de gente de esa rama que quiera saber el efecto psicológico de las dietas a las personas. Ya, ese es otro tema, ese es otro ámbito en el que yo no estoy capacitado porque no es mi rama. Y no tiene nada que ver con lo que estoy hablando de la parte económica. ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber coherencia. Concordancia, gramaticalmente los elementos del párrafo deben coincidir en cuanto al número, singular, o sea, tiene que ser concordancia. No puedo pluralizar o poner singular cuando no corresponde. Unidad, que el párrafo se enfoque en un solo tema principal. Estoy hablando del efecto económico de bajar de peso. Todos los párrafos deben ir en concordancia con el tema central. Congruencia, el texto final debe tener sentido y lógica entre los párrafos. Esto es lo más importante. Bueno, entre los elementos del párrafo está la oración inicial, que es la introducción al tema principal que estamos hablando. La oración de desarrollo, que tiene como fin precisar y explicar el tema principal. La oración de conclusión y cierre, que generalmente es una recapitulación o resumen de lo que se reitera relevante. Estas tres son importantes. La oración inicial viene también del lado de cada párrafo, tiene su idea principal, que es lo más importante del párrafo. Y las ideas secundarias son las ideas que refuerzan la idea principal, que desarrollan o hablan sobre la idea principal. Y la conclusión o cierre obviamente es a lo que yo llego después de haber analizado los temas, ¿no? Bien, para cerrar tenemos tipos de párrafos. Tengo párrafos argumentativos, con objetivo de mostrar una idea central que busca convencer al receptor de un hecho. Estoy argumentando. Siempre que yo argumento, yo quiero convencer. Ahora, puedo argumentar con pruebas o puedo argumentar con lógica. Ah, bueno, es que es corrupto. ¿Y las pruebas? Bueno, es corrupto porque debe ser corrupto porque todo dice que es corrupto. Eso no es una prueba, eso no es un argumento. O sea, estoy argumentando. Es un argumento, pero no es válido. ¿Sí? Ah, pero es que tú no viniste. Y porque no viniste, no te dejé comida. Bueno, eso es un argumento, pero no es válido. Ya tú valoras y visualizas si están bien o no están bien los argumentos. Tenías que guardarte la comida si no viniste. Entonces, esos son párrafos argumentativos que van a argumentar, como su nombre indica, argumentan sobre el tema principal. Párrafo conceptual se utiliza más en textos de tipo literario o poético y poco en los textos técnicos o periodísticos o científicos. La idea central de estos párrafos es explicar un pensamiento a veces complejo del autor. O sea, ahí estoy explicando un concepto. El párrafo define conceptos de diccionarios, glosarios, manuales, etc. O sea, son párrafos conceptuales, principalmente. Y el que ya comenté cuando el compañero estaba exponiendo, los párrafos informativos, narrativos y descriptivos, ya lo voy a pasar de largo porque ya lo comenté. Había otras clases de párrafo que pone el compañero. Párrafo cronológico, funcional, deductivos, inductivos. Esto es importante. ¿Qué es deductivo? Cuando yo, y eso lo estudiaron en el método científico en el colegio,
Cuando yo parto de hechos generales a hechos individuales, yo voy deduciendo. Yo voy diciendo, bueno, veo que hay mucha delincuencia, veo que no hay respuesta de la policía, yo deduzco que la policía no está muy bien armada, no está muy bien capacitada. Y voy deduciendo inclusive que me están mintiendo, que todo está bien, que están controlando las cárceles, y cuando resulta que hay ¡pum! otro atentado en las cárceles. Estoy deduciendo que no están cumpliendo, que no es verdad con lo que me están diciendo. Párrafos inductivos son párrafos que se organizan a la inversa, que parte de un hecho puntual para decir que es un todo. Lo que dijeron hace poco en la prensa, ¿no? De que el policía ese había sido injustamente sentenciado por un juez por haber disparado contra los ladrones. Que por eso es que la policía no puede luchar y que hay que defender a la policía. Eso es inducción. Están induciendo, utilizando inductivo para que algo que es pequeño hacen que todo sea la realidad, cuando a veces no es así. Y resulta que si se ponen a investigar bien qué pasó con ese policía, el juez había descubierto que el policía había matado a los delincuentes con 12 tiros. O sea, no fue un tiro, 2 tiros por defensa propia, fueron 12. Entonces, ¿hay abuso de poder? Sí. ¿Se investigó que era abuso de poder? No. Simplemente la prensa dijo, no, pobrecito policía, por eso que estamos así, la culpable de la justicia, y se hizo el drama. Entonces hay párrafos deductivos y párrafos inductivos. Párrafo cronológico está relacionado con las narraciones de un suceso que se hace en función de una cronología de lo que pasó. Y párrafo de causa y efecto, que es algo que hizo esto, causó esto. Esto de aquí ocurrió y por esto de aquí pasó lo de acá. ¿No? Bien, eso en cuanto al resumen de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos con las 3 de la tarde. A ver, los chats dice, profe, dejar de exponer, no alcanza el tiempo para que exponga algo. Hay videos en YouTube que son muy instructivos. Sí, secretaria. Hay videos muy instructivos. De hecho, para la próxima clase voy a poner un par de videos que los tengo ahí, ya como resumen de todo esto de aquí. Bien, a ver, pónganme las cámaras que no los veo antes de cerrar la clase. Necesito saber si alguien llegó de los atrasados, por favor, para ponerle la asistencia. No quiero que estén rogando asistencia a final de semestre. ¿Todos llegaron bien? ¿Todos tienen su asistencia? ¿Nadie llegó tarde? Confirmen. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Simplemente, niños, entonces, por favor, para que las próximas clases preparen el tema que nos toca el siguiente tema. Y no se olviden de hacer las tareas. Recuerden que tienen hasta el 5 de marzo. La mayoría de las tareas están ahí hasta esa fecha. Las puse con tiempo para que ustedes logren anticipadamente hacer los deberes y luego no se junten todos los deberes de los profesores, porque a partir de finales de febrero e inicio de marzo, los demás profesores hemos de mandar, o todos los profesores hemos de mandar más deberes. En mi caso ya están mandados todos los deberes, no voy a aumentar nada, solo tienen una lección que es la de repaso, que la puse creo que para el 10 o del 15 al 17 de marzo, por ahí la puse. De ahí no le voy a poner más tarea porque ya les he mandado bastante y aparte tienen otros profesores que también les mandan tarea, entonces no me gusta cargarlos muchos deberes y aparte que no me gusta interferir en las materias de otro profesor. Listo, niños, un placer. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, tengan una linda semana. Pasen bien. Gracias, profesor. Gracias.